megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos. En 2011, cuando tenía 9 años, mi mamá y una amiga de ella me llevaron a conocer el manantial de Cañaverales en San Juan del Cesar, al sur de La Guajira. Nunca antes había escuchado de este. Ni siquiera sabía lo que era un manantial hasta ese día que fui y pude conocerlo. Recuerdo que era un pozo de agua cristalina rodeado de muchos árboles, donde se podía escuchar el canto de las aves y el aullido de los monos. Dejen quieto el manantial con todito sus paisajes, que lo que Dios te ha de dar no te lo arrebate nadie. Dejen quieto el manantial con todito sus paisajes, que lo que Dios te ha de dar no te lo arrebate nadie. Justicia, justicia para mi Guajira, justicia es lo que exige mi pueblo. No dudo que habrá justicia divina con todo aquel que te está oprimiendo. Justicia, justicia para mi Guajira, justicia es lo que exige mi pueblo. El manantial antes era un lugar que era oscuro, no se veía casi. ¿Por qué? Porque la vegetación era espesa. O sea, había muchos árboles y nunca fue turístico. Entonces, yo recuerdo que era como el sitio que uno iba. No te voy a decir tampoco que no era que no se bañaran, pero pocas personas iban, se echaban un bañito y para atrás. Nunca fue así, esas aglomeraciones grandes. Cuando yo era muy niño, yo no iba al manantial. Manantial no lo dejaban ir a uno porque le decían que allá había una serpiente grande que le decían la Doroy y que cantaba como un gallo. Entonces, imagino que ese era lo que utilizaban nuestros ancestros para no dejar que uno fuera allá. La primera vez que yo fui al manantial no pegaba un rayo de sol. Un rayo de sol no entraba. Tú estabas allá a las 10 de la mañana y parece que fueran las 6 de la tarde. Por eso te digo que eso ha sido un lugar mágico siempre. El manantial era un sitio totalmente diferente a lo que es ahora. Ahí a las 4 de la tarde, cuando yo logré bañarme ahí, ya uno no podía estar adentro porque el frío, porque era un lugar totalmente cubierto. Ahí tú no veías ni siquiera la sombra del sol así. Esa vez que conocí al manantial sentí mucho temor, porque aunque a simple vista se veía que sus aguas no eran tan profundas, la realidad era otra, y yo no daba para nadar. Vi cómo las personas que estaban allá agarraron una vara larga para medirle la profundidad y no lograron tocar el fondo. En ese momento mi miedo aumentó y solo me pude dar un chapuzón en una zona del manantial que me daba al ombligo. Para ese entonces no sabía que en el manantial estaba prohibido bañarse. Solo recuerdo que la amiga de mi mamá cocinó en su casa porque no se podían hacer fogones en el manantial. Te lo puedo resumir en una sola frase: el manantial es nuestra vida. Y es nuestra vida porque de ahí dependen todas las actividades que nosotros realizamos, ya sea agrícola, ya sea musical, ya sea en cualquier aspecto, en el deportivo, en cualquier actividad que nosotros vamos a realizar, ahí está inmerso el manantial. Entonces, es la vida de uno. Pasó el tiempo y solo a la edad de 20 años conocí lo importante que era el manantial para Cañaverales y nuestro departamento, así como lo mencionó Uves Martínez, cantautor cañaveralero. El manantial abastece de agua a todo este corregimiento, donde hay más de 2.000 habitantes, y también algunas comunidades aledañas, según me contó Oscar Gámez, representante legal del Consejo Afro Los Negros de Cañaverales. Oye, para nosotros es básico. Sin el manantial no. Sí sobreviviríamos. Es decir que no sobrevivimos, pero sería casi que la misma separación del manantial, sería como que la muerte para nosotros. Tú te has dado cuenta que hay otros pueblos que tienen situaciones. Tú vas para allá, de aquí para allá, para esos caseríos, tú más o menos debes conocerlo.
y ellos se alimentan de pozos subterráneos. Y esos pozos subterráneos tienen una conexión con el manantial y con ese acuífero que está aquí. Y tú pruebas el agua y es el mismo sabor. El agua de aquí quiere decir que está conectado. Incluso he conversado con expertos en el tema y dicen que esto está conectado con la Sierra Nevada de Santa Marta. No solamente con la Serranía de Perijá, sino con la Sierra Nevada también. En el año 2012, el manantial fue declarado Reserva Forestal Protectora por parte de Corpo Guajira, con la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según lo afirmó Manuel Manjarrés, subdirector de Corpo Guajira. Teniendo en cuenta pues la presencia de especies de fauna, de flora amenazadas, el afloramiento de agua o nacimiento que se da en este manantial, el cual es una microcuenca abastecedora de acueductos veredales de los corregimientos pues de Corraleja y Cañaverales y aguas abajo de estos corregimientos. Entonces, teniendo en cuenta pues esa ubicación geográfica, esa importancia, la identificación de los objetos de conservación, entre otros está el mono aullador por parte de la fauna, está el caoba, hay especies forestales, como te digo, amenazadas, hasta el cedro. Entonces, teniendo en cuenta toda esta serie de factores importantes dentro de esta área protegida, se realizaron los estudios pertinentes y, como te digo, en mayo del 2012, el Consejo Directivo de Corpo Guajira declara la Reserva Forestal Protectora Manantial de Cañaverales en un área de 974 hectáreas. Una reserva forestal protectora es una área que por sus características, fauna, flora y recursos naturales debe ser protegida y conservada. En este caso, son 974 hectáreas de la reserva forestal, que equivale a casi 1.950 canchas de fútbol. Cuando el manantial fue declarado Reserva Forestal Protectora, Corpo Guajira determinó que estaba prohibido cualquier tipo de actividad de exploración y explotación minera, y que solo se debería usar para actividades de contemplación e investigación. Para que esto se cumpliera, la misma corporación se encargó de formar a un grupo de habitantes como vigías de la reserva natural. Son unas personas formadas por la corporación en su momento como vigías ambientales y en estos momentos también la participación y apoyo del Consejo Comunitario Manantial de Cañaverales. Ellos se encargan de realizar recorridos, acompañamientos y la implementación de acciones que son permitidas dentro de esta área protegida y lógicamente evitar aquellas prohibiciones que solamente conllevan al deterioro como tal de la reserva. Desde que soy periodista y comencé a cubrir temas sobre cañaverales, he tenido la oportunidad de ir muchas veces al manantial, pero esas visitas han sido distintas a la primera vez que fui. He sido más consciente y por respeto a la naturaleza y a la misma gente, no he vuelto a bañarme y no lo volvería a hacer. Hoy día puedo disfrutar de la experiencia de ir allá a encontrarme con la naturaleza, andar por ese camino de arena, ver árboles tan grandes como algunos edificios, escuchar el canto de las aves y sentir ese fresquecito que me regala el viento. Para este trabajo fui al manantial en compañía de uno de los vigías de Ambiente y Paz, el señor Joel Marín. Me guió por todo el camino mientras me mostraba y explicaba cada detalle de la reserva. Con esta caminata descubrí que cada experiencia que he tenido con el manantial ha sido distinta. El señor Joel me mostró un camino diferente al que normalmente he utilizado. En este camino, antes estaba un sendero ecológico por donde los vigías hacían caminatas con las personas que querían realizar alguna investigación, o como yo, que solamente queríamos ir a conocer el manantial. Pero con el pasar de los años, la naturaleza misma se ha encargado de ir cerrándolo, con el pasto, las ramas, algunos troncos y las hojas que caen del suelo. Ya es imposible pasar por aquí. Hoy por hoy, este era el sendero ecológico que trabajamos nosotros los vigías ambientales, por toda la ronda hídrica de la cerca del manantial. Por acá llega uno hasta el manantial Cañaverales sin que usted le dé una pista de sol. Pero hoy por hoy, como lo dejamos de transitar, usted lo ve un poco
desatendido, pero lo vamos a volver a retomar con la voluntad de Dios. Para llegar al manantial hay 3 caminos. Uno que viene desde Corraleja, un corregimiento cercano de Cañaverales. El sendero ecológico que les conté anteriormente y el cual su paso ya no está habilitado. Y el camino que se toma desde el pueblo, que es el más transcurrido y el que se ingresa por la finca Las Delicias. Antes de llegar a la finca nos encontramos con el Sequión, una de las acequias que el manantial surte. Allí sí se pueden bañar las personas, porque esta y las demás son los sitios aptos para el baño. A los costados del camino se puede observar algunos animales como vacas y caballos que se encuentran echados en los potreros de la finca. También se escucha el sonido de las chicharras, que es más fuerte en abril, así me lo contó el vigía. Dentro de la finca Las Delicias se cruza un puente improvisado, con el tronco de un árbol que está encima de una de las acequias. Por ese mismo camino se debe abrir un portón hecho de palos y alambre para pasar un campo abierto. Ese día estaba el clima frío, por eso no nos pegó tan duro el sol en el trayecto. Cuando pasamos ese punto, el camino comenzó a tornarse diferente y la misma naturaleza daba un contraste mágico y se iba transformando, porque el cielo abierto se cubría de ramas y hojas y entraban menos los rayos del sol. Es una especie de túnel que lo va formando la variedad de árboles que se encuentran en este lugar, como lo son el carreto, guayacán y el guáymaro. Este último es el más predominante en la zona, según cuentan los habitantes. Es un árbol grande que se suele ver en el bosque seco tropical y puede llegar a medir entre 20 y 25 metros de altura. También, si se cuenta con mucha suerte, se puede ver a los monos aulladores dormir en las ramas de los árboles. Una especie en vía de extinción que es frecuente en este lugar. Hay muchos que se alejan cuando sienten que hay personas caminando por allí. Entre las razones que nos llevaron a visitar ese día la reserva natural estaba poder observar la presencia de turistas en el sitio, pero también conocer el nacimiento de agua. A unos 5 minutos del manantial, seguimos un camino entre árboles de unos 30 metros de alto, que solo se aprecian si se mira hacia arriba. El primer nacimiento al que fuimos está en un cerro al costado izquierdo del camino. En la parte baja tiene piedras y de allí es que se ve salir el agua. En ese momento el agua tenía fuerza, pero el vigía me contó que la última vez que había ido en Semana Santa, el agua no salía con tanta fuerza. Caminamos un poco más y llegamos al nacimiento conocido como La Olla. A simple vista parece un pozo con agua estancada, pero al acercarse se alcanza a ver cómo el agua emana desde la misma tierra en forma burbujeante. Joel me contó que le dicen la olla porque se asemeja como cuando el agua está hirviendo en una olla. Esto cuando es invierno. Ese día no se veía así porque estamos en época de verano. Ese fenómeno lo recuerda con asombro Yoljica, habitante de Cañaverales. Una vez yo creo que yo conocí el nacimiento del manantial, quizás tenía como 16 años, ya estaba grandecito. Fue una impresión, yo decía, pero si no es un chorro, de pronto porque uno tiene, al ser un pozo tan grande, cree que lo que puede alimentarlo sea algo más grande, ¿cierto? Entonces yo cuando vi, yo decía, pero si es que ¿de dónde? Como que buscaba de dónde salía el agua. Y fue una cosa de que es algo que no es que sea grande, que sea así, que brote bastante. Y me pareció como algo sabio. Ahí supe que la naturaleza era única. Porque algo tan pequeño para alimentar todo un pueblo, y que gracias a Dios acá nosotros no sufrimos de agua. Entonces yo decía, pero ¿de dónde sale tanta agua que va a Cañaverales si esto es tan pequeño? O sea, fue la impresión que a mí me dio. Cuando se logra ver una acequia del lado derecho del camino, con un color de agua que comienza a tornarse cristalina, es la señal que nos indica la llegada al manantial. Unos cuantos pasos más y llegamos a ese lugar mágico. Un pozo de agua tan clara que se logra ver el fondo, las raíces de los árboles, las piedras y algunos peces pequeños. El día que hice el recorrido con Joel, encontramos un grupo de 4 jóvenes que se estaban bañando en el manantial. Nos causó mucha sorpresa que solo estuvieran ellos 4,
porque era sábado y normalmente para un día como este se suelen encontrar muchos turistas en el sitio. Joel, desde su labor como guía, les preguntó si sabían que este sitio era una reserva forestal y que estaba prohibido bañarse allí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Una preguntita, jóvenes. Dígame. ¿De qué parte del departamento de La Guajira son? Del Molino. Del Molino. Sí, señor. ¿Sí sabían ustedes que por jurisdicción de las autoridades no está permitido el ingreso a bañarse en esta área? No, no sabíamos. Bueno, el que no sabe, peca por inocente. Pero acá se implementó una normativa ley que está penalizado por la contaminación del agua hoy por hoy y a raíz de la declaratoria de reserva forestal protectora de esta área. Y como bien sabemos, la escasez del agua dulce que tenemos hoy por hoy en el planeta, que las aguas se nos están secando. El manantial, si ustedes lo conocieron en un antes, ni se parece a lo que es hoy por hoy, debido a la devastación del verano. Cada fin de semana llegan varias personas a bañarse en el manantial, aun cuando hay algunos letreros que dicen prohibido bañarse, cuidemos el manantial y si vienes a este lugar no lo destruyas. Algunos habitantes me contaron que han tenido que hacer jornadas de limpieza porque han encontrado residuos como pañales, toallas higiénicas, preservativos, entre otros. Además, los vigías se han tenido que enfrentar a conflictos con los turistas, razón por la cual muchos han desistido para no ganarse problemas. En estos momentos el departamento de La Guajira y San Juan del Cesar no cuenta con una medición turística, por eso no te podría decir la cifra exacta, pero he escuchado de la misma comunidad de Cañaverales que ponle tú que un fin de semana pueden llegar hasta 300, 400 personas y eso es un problema grande, porque tengo entendido que solamente guardabosques hay como algunos 7 u 8, que básicamente para contener ese poco de personas y además de eso no llegan caminando, llegan al manantial en motos y eso es una problemática para el medio ambiente. Jefferson Moya, enlace de turismo del municipio de San Juan del Cesar, me contó que junto con el municipio, Corpo Guajira y el Fondo Nacional de Turismo Fontur, se ha estado creando una ruta para que las personas puedan visitar y contemplar la reserva, teniendo en cuenta que debe ser cuidada y que no pueden bañarse en el manantial. La idea es que el turista o la persona que venga a visitarnos a San Juan, al manantial, pueda quedarse con esa historia de resiliencia que tiene el pueblo de Cañaverales, porque es un pueblo, independientemente si hacen o no hacen turismo, ellos vienen en una lucha por su territorio. Entonces, qué bonito sería que la gente viniera y conociera esa lucha que ellos tienen. Más allá del turismo, es que conozcan la dinámica, cómo se mueve la comunidad y puedan respetar todo eso que ellos tienen. Sin embargo, han llegado figuras públicas para promocionar el manantial como un destino recreativo. El cantautor vallenato El Mono Zabaleta subió a sus historias de Instagram un video donde se estaba bañando en el manantial para hacerle publicidad al aguardiente antioqueño. Y algunos influencers de viaje del país también han compartido videos promoviendo el turismo en este lugar, acciones que atentan contra el manantial. Y la aventura inició en San Juan del Cesar, La Guajira. Luego de 20 minutos en carro, empezó una de las caminatas ecológicas más asombrosas de mi vida. Así es, llegamos al manantial más hermoso de Colombia, una pequeña piscina de agua cristalina. Estoy en uno de los lugares más hermosos de Colombia y que casi nadie conoce. Un tesoro escondido en la mitad de una reserva natural que alberga el corregimiento de Cañaverales en San Juan del Cesar, La Guajira. Este manantial tiene las aguas más... Las redes sociales, te podría decir yo que es como nuestro principal enemigo en cuanto al turismo, porque es que vienen muchas personas que de pronto se dicen hay que cuidarlo, porque yo he visto videos donde las personas dicen hay que cuidar el manantial, no dejemos basura, se puede conocer. Y digamos que si de pronto el 99.9% de las personas que vienen a Cañaverales vinieran con ese pensamiento, no sería tan malo. Y no es que yo esté diciendo que esté bien que hagan turismo, porque pues me parece que no debería ser. Pero es que son personas que a veces son inconscientes. ¿Y qué pasa? Que vienen por un ratico y se van y ya a ellos no les importa lo que pase después. Entonces yo creo que es como
el principal enemigo de Cañaverales y el manantial sería las redes sociales para el turismo, con fines de turismo, pues. Turistas van y vienen, el manantial los recibe en sus aguas que después se conectan con el acueducto que abastece a la comunidad de Cañaverales. ¿Pero qué están tomando? Son los cañaveraleros quienes se quedan allí y viven de esa agua. Cañaverales es de los pocos corregimientos en San Juan del Cesar y en La Guajira que tiene agua a las 24 horas del día, y todo esto gracias al manantial. Están totalmente adaptados a la sequía acá abajo, dentro de la finca de la Delicia. Y así nos llega ya Cañaverales 100% natural, contaminado con el personal que se está bañando allá arriba. Digamos, si a mí hace 11 años, 12 antes de tener a mi hijo, me hubieran hecho una operación para no poder tener niños. Te lo puedo decir. O sea, hoy en día no se viera el resultado que es mi hijo, ¿cierto? Entonces es lo mismo que yo les digo. Si se destruye la fuente principal que abastece las acequias y todo lo que es Cañaverales como tal, que en este caso es el manantial, ¿qué nos va a dar vida a nosotros? Entonces es como eso. ¿Por qué no se puede ir al manantial? O alguien dijo alguna vez que no, porque es que es el agua que tomamos. Sí, o sea, es súper importante que es el agua que tomamos. Pero aparte de eso, es que es el pulmón de Cañaverales. Es el pulmón principal. Luego de más de 1 hora de caminata por la reserva forestal, me despedí del manantial esperando que sus aguas sigan fluyendo cristalinas y segura de que el camino para mantenerlo vivo todavía es largo. Este es un episodio del Megáfono, un podcast de Consonante. Les habló Mayra Fragoso, periodista local, con el acompañamiento de Valeria Ortiz. El Megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos.